jóvenes sobre el conflicto armado, muchas veces nos hemos preguntado, principalmente ante esta situación política, ante esta variabilidad de pensamientos en torno al conflicto armado. Y nos preguntamos, los jóvenes, nosotros, ¿tenemos una posición frente a la perspectiva del conflicto armado? ¿Tenemos una forma de interpretar y de narrar el conflicto armado? ¿Esta narrativa cuál o en qué encaja? Y es a partir de eso donde, al encontrarnos en Facebook, utilizando la figura de los memes, nos damos cuenta que nosotros solemos utilizar estas manifestaciones para satirizar el tema del conflicto armado. ¿Por qué satirizamos el conflicto armado? Principalmente a partir de un proceso de desgaste del tema del conflicto armado. ¿Por qué un desgaste del conflicto armado? Porque estamos ante una situación donde nos exigen en cada momento, como un santoral de la iglesia, cada día recordar algo específico del conflicto armado. Puede ser una perspectiva de estrategia para estar constantemente recordando. Sin embargo, esto genera un cansancio, porque en cada momento nos exigen recordar algo. Recordemos también, voy a redundancia la palabra recordar, la memoria funciona a partir de una complejidad de elementos que nosotros elegimos. Y por tanto, la memoria histórica, como una instrumentalización política, se va a recordar ciertos elementos dentro de los cuales van a estar configurados por 4 comunidades de memoria. ¿Qué son las comunidades de memoria? Para el chip existen 4 comunidades de memoria que están en un constante conflicto en torno a la forma de interpretar el conflicto armado. Las élites civiles, oficiales militares, en este caso los altos dirigentes del FMLN y también guerrilla en general. Estas 4 comunidades de memoria se encuentran en una disputa constante en relación a qué elementos de cada uno son los que deben de servir para interpretar el conflicto armado. Vamos a ChatGPT. Nos damos cuenta, le preguntamos a ChatGPT de dónde obtiene la información para esta respuesta de numeración sobre las causas del conflicto armado. Y efectivamente, ChatGPT responde que se alimenta de los documentos que se suben a la red. Por tanto, podemos ponernos a pensar qué comunidades de estas 4 identificadas por el chip son las que están o tienen mucho más información dentro de la red. Por tanto, estas respuestas de esta capacidad de numeración que tiene ChatGPT y que ante una crisis de las narraciones, como diría Byung-Chul Han, ya no contamos, ya no narramos, sino que preferimos numerar. Entonces, estas numeraciones que encontramos en ChatGPT están vinculadas por una de esas 4 comunidades de memoria y por tanto, nosotros los jóvenes utilizamos ChatGPT para hacer mucho más fácil nuestra vida y nuestras tareas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, los jóvenes, a través de la difusión de los medios, estamos legitimando una comunidad de memoria en específico, porque esta satirización, principalmente a los líderes de cada uno de las 5 organizaciones y de la Fuerza Armada, obviamente siempre recordamos, incluso los memes recuerdan y reflejan a los grandes líderes. Por tanto, a partir de eso nos ponemos a cuestionar. Los memes son una forma de manifestación, realmente es una forma de manifestación, y por tanto puede que esto banal que es el meme puede llevar a tener un grado de complejidad de interpretación sobre el conflicto armado, y efectivamente. Por tanto, esta forma de competir en torno a la forma de narrar el conflicto armado lo vamos a encontrar principalmente en cómo se recuerda. Y cómo lo recordamos va a estar vinculado por eso. Es a partir de eso donde nos preguntamos
esta memoria que tenemos en torno al conflicto armado puede ser, como también Erickson lo llama, memorias impugnadas. A veces vemos que incluso los memes tienen unas manifestaciones o unas interpretaciones sobre datos específicos, simbólicos del conflicto armado, grandes batallas, grandes triunfos y casi nada de derrotas. Entonces, a veces estas memorias impugnadas radican en que cada una de estas 4 comunidades de memoria estructuran la forma de narrar para que en esta forma se pueda ocultar todo esto que nos humaniza, todo eso de grandes derrotas, todos estos elementos que conllevan a encontrarnos de que el triunfo que tanto se glorifica viene debajo de él una gran variabilidad de elementos que al final se tratan de ocultar a través de estas 4 comunidades de memoria para que siempre el conflicto armado sea una glorificación y no un derrotero. Nos ponemos a preguntar también, utilizando a Walter Benjamin. Walter Benjamin, al ver el cuadro de Paul Klee, el ángel de la historia, el Lobus, ve que el ángel es empujado hacia adelante por el progreso y atrás el ángel solo puede ver muerte y destrucción. El ángel no puede regresar a reconstruir todo aquello destruido por el progreso. Entonces aparece esta figura en Walter Benjamin del Mesías, un Mesías laico, un Mesías donde nosotros participamos dentro de este plan salvífico de la memoria, que es capaz de regresar, de hacerle frente a los vientos del progreso y poder regresar y reconocer los muertos, reconstruir todo aquello que es destruido. Y nos ponemos a preguntar, ¿somos responsables nosotros del pasado? ¿Somos responsables nosotros del presente? Y nos ponemos a preguntar, ¿son responsables de algo que ya pasó, de algo donde yo no intervino? Y el otro también, en la otra posición, ¿quiénes tienen que hacerse responsables de lo que yo hice? Y siempre nosotros le dejamos esa carga al futuro, a los jóvenes, a los que vienen. Por tanto, somos nosotros, la generación posguerra, la que no solo llevamos la mochila de nuestro presente, sino también la mochila del pasado. Entonces, el problema nuestro es que los jóvenes, al desencantarse del tema del conflicto armado y al satirizar a ellos, hacen una muestra de contraposición ante esta situación donde los adultos, donde otros, han cargado en ellos el peso de las faltas que se cometieron en el pasado. Por tanto, vemos como utópico el plan salvífico de la memoria histórica. Vemos como utópico el plan salvífico, como diría Walter Benjamin, de transformar la forma de recordar el conflicto armado, porque no nos hacemos responsables de nuestro presente y mucho menos hacernos responsables de un pasado del cual nosotros no intervenimos. Entonces, es importante que este plan salvífico que dice Walter Benjamin es hacernos responsables de nuestro presente, en el sentido que todo lo que va dejando atrás el progreso no sea muerte y destrucción. Es a partir de eso donde los jóvenes saben sobre el conflicto armado, solo que lo saben y lo manifiestan de una forma dentro del cual la modernidad, al tener unas identidades fijas, era claramente una posición o de derecha o de izquierda, o pro Faes o pro FMLN. Vemos en los jóvenes que no toman una posición y nos incomoda y nos molesta, porque estamos acostumbrados a elementos fijos, a estructuras fijas de la modernidad. Pero, ¿por qué nosotros, por qué los jóvenes no tienen unas estructuras fijas como lo tienen los veteranos y combatientes? Porque todos esos elementos que mantenían la modernidad estructurada para el tema de la posmodernidad se ha desquebrajado y ha existido una desconfianza en el futuro, en este futuro que ofrecía la modernidad. Es por eso, compañeros y compañeras,
que nosotros, los jóvenes, sí sabemos sobre el conflicto armado, solo que existe de manera satírica y sobre todo también por un cansancio sobre el tema de la memoria.